Primero que todo, quiero agradecer la presencia en esta defensa de mi trabajo final de graduación, que se titula Contribución a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Mayuro, República de las Islas Marshall, a través de una estrategia de revitalización del pándano, pándanos tectores en la alimentación escolar. Trataremos los siguientes temas: investigación diagnóstica, marco teórico, metodología, análisis de la situación y delimitación del problema, propuestas de solución, y estaré abiertas a preguntas. Primero que todo, tenemos que conocer el contexto de las Islas Marshall, su situación geopolítica. Está ubicada entre Hawái y Australia, a 2.270 millas al sur de Hawái, en el Pacífico Central. Las Islas Marshall está compuesta por 29 atolones de coral y 5 islas, distribuida en dos cadenas: la cadena de Ralik y la cadena de Ratak. En la lengua marchalesa, Ralik significa atardecer, y en la lengua marchalesa, Ratak significa atardecer y amanecer. Ralik, atardecer, y Ratak, amanecer. En la capital, Mayuro, es donde vamos a desarrollar esta propuesta que les estoy planteando para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en las escuelas. Podríamos pensar que la ubicación geopolítica no iba a permitir que la globalización y transculturización de las islas fueran afectadas, es decir, su cultura. Los marshaleses han estado en estas islas por más de 4.000 años y fueron avistadas por los españoles en el siglo XVI. Por lo tanto, comenzó una serie de intercambios con otras culturas por alemanes, japoneses, y en la última etapa del siglo XX por los estadounidenses, que lo convirtieron en una base militar estratégica durante la Segunda Guerra Mundial. Ese fenómeno de transculturización no solo afectó la parte de comunicación o los medios de vestir, sino que también afectaron sus hábitos alimentarios, específicamente su sistema alimentario. Fuera de esto, también el cambio climático hizo parte de que este sistema fuera vulnerado, con mareas altas, sequías prolongadas, una erosión costera, unas inundaciones, una salinización de suelos y fuentes de agua. Ya de por sí los suelos son pobres, ya que son arenosos, carentes de muchos nutrientes para que se generen cultivos. Y a esto se le suma el cambio climático con la salinización de los mismos, haciendo que el sistema alimentario sea muy vulnerable a cualquier cambio. Estos hábitos alimentarios, al ser golpeados por cambios climáticos, por fenómenos de transculturización, han hecho que los alimentos tradicionales en las islas sean desplazados por alimentos importados procesados. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial se vio ese crecimiento de estos alimentos procesados de rápido consumo. Durante esos 70 años ha habido un desplazamiento de aproximadamente, en la actualidad, de un 80 a un 90%. Es decir, estamos consumiendo un 80 a un 90% de consumo de alimentos importados, procesados en las Islas Marshall. Esto se ve reflejado en sus dietas. En la única encuesta que se pudo realizar en las islas sobre ingresos y gastos de los hogares, indica que el 60% de la energía alimentaria proviene de alimentos hipercalóricos, es decir, principalmente de arroz. También se observa que no se consume suficiente frutas y verduras. Están ahora en 150 gramos per cápita al día, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que debemos consumir 400 gramos por lo menos. También se observa deficiencias de vitamina A y hierro, especialmente en los niños de edad preescolar. 1 de cada 3 niños está sufriendo estas deficiencias. Y también hemos visto cambios
en las actividades económicas que se desarrollan dentro de las Islas Marshall. El rol de la agricultura, que en algún momento fue importante durante la colonización de los alemanes, donde la copra era una de las principales actividades de la isla, bajó drásticamente. Ahora la agricultura como actividad económica y colaboradora del Producto Interno Bruto es menos del 1% en la isla. Esto se ve reflejado en que menos de 4.000 hogares están participando actualmente en cultivos, en crecimiento agropecuario o cuidado de animales y por supuesto en copra, como lo observamos en este gráfico. Dentro de esos cultivos afectados por la falta de cuidado, de renovación, está el pándano. La variedad Pandanus tectorius es la segunda especie arbórea dominante en el país, es la segunda especie arbórea más dominante en el país. Sus características de la fruta son bastante ricas, o sea, tienen antioxidantes como los betacarotenos, precursores de la vitamina A, que es una deficiencia que está sufriendo actualmente la población infantil. Son ricos en vitamina C. Fuera de eso, tiene bondades desde la parte medioambiental, ya que se usa para proteger las costas de la erosión, como rompeviento, para proteger los huertos caseros. Es tolerante, es un árbol tolerante a la salinidad, crece en suelos arenosos y no requiere abono. Entonces, es un árbol, como ellos mismos lo llaman, un árbol divino para su cultura. Pensaríamos que este consumo podría haber desaparecido completamente. Sin embargo, en la encuesta que les mencionaba anteriormente, indica que el pándano sigue existiendo en sus dietas, pero no de la forma como era anteriormente. El consumo promedio de energía actual en el pándano, de contribución al consumo promedio de energía alimentaria es del 3%. La otra fuente que prácticamente está aportando todo a ese 80%, que es aproximadamente un 41%, es el arroz. Este consumo se ve en la comunidad a través de un jugo de pándano, de una pasta deshidratada de pándano o unos postres que le llaman pudines de pándano. Entonces, dentro de esta sociedad todavía hay una pequeña circulación de productos, pero que no se ha visto reflejado dentro de esas escuelas, ya que actualmente los menús presentan poca diversificación y no están balanceados. Están compuestos principalmente por arroz e incluyen solamente una fruta o vegetal. Están elaborados además por proveedores que pertenecen en su mayoría a familias de estudiantes que no cuentan con capacitación en buenas prácticas de manufactura ni en nutrición, lo que genera también problemas de inocuidad y un menú poco diversificado y balanceado. También observamos que no existen documentos o registros que brinden información cuantitativa o cualitativa acerca de las dietas de los estudiantes. No existen guías alimentarias. Que el control que se hace sobre los proveedores de los servicios de alimentación están basados desde la parte económica. Se les asigna $3 por plato y con eso tienen que elaborar el menú de acuerdo con la disponibilidad que exista en ese momento de alimentos. También se presentan quejas de inocuidad por parte de las familias de los estudiantes a los directores correspondientes que no tienen ningún tipo de herramientas como para controlar este tipo de situaciones, ya que no tienen capacitación en buenas prácticas ni tampoco ninguna capacitación en nutrición. Además de eso, no se cuentan con profesionales nutricionistas que ayuden a diseñar estos menús en las escuelas. Según la Ley de Sistemas de Escuelas Públicas de 2013, cada escuela debería contar con un nutricionista para ayudar a ese balance y a esa elaboración del menú en las escuelas. Sin embargo, no se aplica.
Es así que hemos llegado a que en la población marchalesa se presenten casos en adultos como obesidad. El 53% de adultos obesos tiene las Islas Marshall, volviéndola la cuarta nación a nivel mundial con mayor prevalencia de esta condición. También tenemos adultos diabéticos en un 20%, convirtiéndola en un país con el mayor índice de adultos padeciendo esta enfermedad. El 11,5% de niños menores de 5 años con bajo peso y 35,3% de niños menores de 5 años con retraso de crecimiento. Uno de cada tres niños en edad preescolar presenta deficiencias de vitamina A y hierro. Quiere decir que estos indicadores nos están mostrando la vulnerabilidad que están sufriendo actualmente la población y específicamente en las escuelas públicas de las Islas Marshall. Antes de abordar el análisis de situación y la problemática, quiero presentarles el marco teórico y la metodología que fue usada para este proyecto. Basándonos en la definición del 2011 de seguridad alimentaria, donde no solamente se incluyen cuatro de los componentes básicos o tradicionales en la SAN, también se agregó lo que es el de consumo, que consiste en el de consumo y el de a fin de llevar una vida activa y sana en un entorno sanitario y una salud, educación y cuidados adecuados. Es allí donde no solamente los pilares de la SAN ayudan a sostener este proyecto, sino que también adicionamos otros términos como revitalización de la cultura alimentaria, donde la revalorización y recuperación ayudan a esa revitalización a través de una soberanía alimentaria, una patrimonialización, una recuperación de hábitos alimentarios y unos servicios ecosistémicos. En la metodología se buscaba entender el por qué había ocurrido esa disrupción de alimentos tradicionales en el consumo del consumo en las escuelas, por qué no se consumían esos alimentos tradicionales en las escuelas. Para eso nosotros diseñamos una primera etapa y una segunda etapa basada en unas fuentes primarias que son observaciones, diálogos semiestructurados y entrevistas con agentes claves, y en una información secundaria, fuentes secundarias como reportes e informes, censos y leyes. En una primera etapa lo que queríamos era entender y delimitar el problema con la comunidad y con informantes claves que nos contaran cuáles habían sido las posibles causas de esa disrupción o de esa falta de consumo de alimentos tradicionales en las escuelas. Y en una segunda etapa involucramos a los beneficiarios, es decir, a los estudiantes, para determinar y comprender el problema, terminar de entenderlo y generar alternativas de solución. Estos diálogos, es allí donde se inició unos diálogos semiestructurados con comunidades cercanas a Mayuro. Dentro de esta está la comunidad de Rearralá, donde 76 personas fueron entrevistadas. Se dividieron por género, hombres y mujeres, y en una franja etaria de 15 a 24 años, 25 a 59 años y mayores de 60 años, para comprender qué era lo que había causado que estos jóvenes y adultos no transfirieran o continuaran ese legado a los más chicos, a los niños en edad escolar. Ahí se construyeron mapas, aquí líneas de tiempo, matrices que nos ayudaran a comprender esta problemática. También se hicieron entrevistas con informantes claves, con adultos mayores de 60 años de la comunidad, con coordinadores de huertos de las escuelas, para ver si dentro de sus huertos habían alimentos tradicionales o nativos de las mismas islas, y con entes también gubernamentales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Salud. En la segunda etapa, como les había mencionado, se hizo un diálogo y encuesta con estudiantes de tercer grado de las escuelas de Nordelab y Woja,
cercanas aquí en Mayuro. Se entrevistaron 40 estudiantes, se les dieron a degustar dos productos, galletas de coco y pudín de pándano, y se les preguntaba, ¿les gusta el sabor de este alimento? ¿Qué ingredientes creen que se utilizaron para hacer este plato? ¿Les gustaría este tipo de alimento que se sirviera en las escuelas? Enfocando básicamente en saber si podría ser una alternativa de solución y si ellos la aceptarían. Más adelante, en el análisis concretamente, les voy a mostrar los resultados que dieron estos diálogos y estas entrevistas. Los resultados fueron, en cuanto a disponibilidad de alimentos tradicionales en huertos familiares, la comunidad de Realap indica que de esas 76 personas, el 73% tenía pándano en su casa, fuera de otros productos tradicionales como el coco y el fruto del pan. A su vez manifestaban que podría haber existido, esas 76 personas manifestaban que especialmente los ancianos, o sea, los mayores de 60 años, manifestaban que pudo haber una disrupción en el conocimiento sobre el valor nutricional y la preparación de estos alimentos. A su vez, también los jóvenes mostraban esa ausencia de transmisión de saberes culinarios. Entonces, también indicaban que no podría haber sido una falta de interés de parte de ellos o también una falta de interés de los más adultos en transmitirlas. Había un proceso, las mujeres manifestaban que había un proceso de elaboración prolongado y laborioso, que preferían alimentos más rápidos y fáciles de preparar, como los procesados. Y en algunos casos se percibían, en algunos guetos, se percibían que el consumo de alimentos tradicionales era menos valorado socialmente, eran como de clases sociales, lo que reduce su reconocimiento cultural y nutricional. En cuanto a la escuela, con los estudiantes, observamos que el 75% de los participantes expresaban su agrado por el sabor de los alimentos degustados. El 60% reconoció el sabor del coco y el pándano, no era ajenos para ellos ese consumo, y el 90% manifestaba interés en que estos alimentos se ofrecieran en las escuelas. A través de este análisis de situación se realizó una DOFA donde analizamos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de esta propuesta: introducir los alimentos tradicionales en el menú escolar. Y vimos que de fortaleza se destacaban en que había una disponibilidad de forma natural y doméstica, que había un interés por parte de los estudiantes y sus familias en participar en esta revitalización, que el interés de las comunidades rurales en sembrar y recuperar y difundir el consumo de los cultivos tradicionales estaba presente, que existía un beneficio a nivel cultural, económico y nutricional al hacerlo, y que mitigaba los efectos del cambio climático, la erosión costera y la salinidad de los suelos. Además de eso, había una oportunidad, ya que el compromiso del Ministerio de Recursos Naturales y Comercio estaba a fin de seguir promoviendo el cultivo de alimentos tradicionales, la renovación de árboles nativos, cuidando el patrimonio y la biodiversidad de las Islas Marshall. Había un interés también de varias ONG como el Wellness Center y la misión taiwanesa en mejorar la nutrición infantil, y había una disposición del programa de huertos escolares del sistema educativo a fomentar el cultivo de alimentos locales. Una debilidad es que falta redes de abastecimiento y mercados locales, no hay mercados robustos, fortalecidos, que permitan esa comercialización y distribución de alimentos locales. Una falta de formación sobre nutrición e inocuidad por parte de los proveedores de los comedores escolares, y había una carencia de actividades educativas y concientización sobre los alimentos en sí, de estos alimentos tradicionales. Como amenaza, se vio un presupuesto limitado para dar cumplimiento a la Ley de Escuelas del 2013, donde solicitaban que profesionales en nutrición estuvieran presentes en cada una de las escuelas. También había un fácil acceso de productos importados porque no hay ningún tipo de ley que restrinja o vigile qué tipo de productos se están importando por su costo y disponibilidad, entonces permiten el acceso fácilmente.
una posible falta de interés generacional por transmitir y aprender sabores culinarios ancestrales debido precisamente a la influencia que tienen estos productos importados, procesados, de rápida cocción y de consumo rápido. Y una resistencia al cambio por parte de los proveedores de servicios de alimentación de las escuelas que al verse limitado por un presupuesto de $3, pues prefieran seguir invirtiendo en productos importados procesados que pueden llegar a ser de un menor costo. Con esto resumimos que las principales causas de la problemática pueden ser la falta de información sobre disponibilidad de alimentos tradicionales, ya que no hay registros, censos o mapeo de productores, un acceso limitado a los alimentos locales, un mercado poco fortalecido, no hay redes colaborativas entre los productores locales, no hay ferias alimentarias escolares que fortalezcan estas redes o que generen nuevas redes. Una falta de apoyo al programa de alimentación de la escuela, ya que no hay estudios sobre el balance nutricional de los menús, ni tampoco profesionales, o sea, me refiero a nutricionistas para que los hagan, los elaboren. Hay cambios de hábitos alimentarios en los estudiantes, ya que no hay educación del valor nutricional de los alimentos tradicionales y hay una transculturización, como vimos, en la última etapa por los americanos, donde prefieren los productos procesados. Y el incremento del consumo de alimentos importados procesados por un desconocimiento de la cultura alimentaria tradicional y no hay guías alimentarias que indiquen cómo debemos alimentarnos adecuadamente en las Islas Marshall y en las escuelas. De ahí que veamos un alto potencial para contribuir a la seguridad de las escuelas públicas y comunidad estudiantil en general al Pándano, una oportunidad de contribuir a esa diversidad de los menús y a una posible mejora. Entonces vimos su importancia nutricional, ya que contribuye dentro de esas deficiencias de vitamina A y de hierro, al tener grandes cantidades de vitamina C y betacarotenos, además de otros micro y macronutrientes que ayudarían a la nutrición de los estudiantes. A su vez, también vemos esa importancia medioambiental y cultural del pándano dentro de la sociedad marchalesa. Vemos que siempre estuvo presente en sus vidas a través de sus formas de vestir, de elaborar artesanías para sus casas, para elaborar tapetes para poder dormir cómodamente. Es decir, que además de que es un árbol, que no solamente aporta en lo nutricional, también aporta desde la parte cultural y desde la parte medioambiental, porque es sostenible. Todas sus partes tienen un uso. Y lo más importante es que no requiere ningún tipo de cuidado especial y lo que necesita es que volvamos de nuevo a revitalizarlo, a renovarlo para seguir incorporándolo en la cultura marchalesa. Viendo esa situación de desvalorización de estos alimentos tradicionales, específicamente las bondades del pándano, pues quisimos revitalizarlo en las escuelas públicas. El impacto sería para 9 escuelas, es decir, para 3.207 estudiantes y con ellos también la comunidad estudiantil que lo conforma, que son aproximadamente unas 1.773 personas. Cuando hablamos de comunidad estudiantil nos referimos también a los administradores, a los proveedores, a las familias de los estudiantes, a los proveedores locales que van a participar directamente dentro del suministro del pándano en las escuelas, también a los proveedores de alimentación o los que elaboran obviamente estos menús. Es decir, todos vendrían a ser prácticamente el objetivo para que pueda mejorar la seguridad alimentaria en las escuelas. También nos damos cuenta del gran aporte que tienen los programas de alimentación en las sociedades cuando son bien conducidos. Aportan a varios objetivos de desarrollo sostenible, como es el fin de la pobreza, ya que estimula el consumo en las escuelas y al estimularlo está estimulando también la demanda de este producto, lo que hace que los productores locales prefieran vender obviamente sus productos y comienza a estimular toda la actividad económica local alrededor del pándano.
También mitiga el hambre, ayuda a la salud y aporta al bienestar, está ayudando al patrimonio cultural, a la educación, a igualdad de género para todos por igual en la participación de la elaboración y en la producción de este árbol y a su vez en la ejecución o llevarlo a revitalizarlo en las escuelas. Y hay un trabajo decente y crecimiento económico, como ya les había comentado. Por lo tanto, la propuesta de solución es contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las escuelas públicas de la ciudad de Majuro, República de las Islas Marshall, a través de una estrategia de revitalización del pándano, pándanos sectores en la alimentación escolar. El objetivo general es contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las escuelas públicas de Majuro mediante la revitalización del pándano tectorio a través de su incorporación en la alimentación escolar y sus objetivos específicos son facilitar la disponibilidad y el acceso al pándano a la comunidad estudiantil de Majuro, estableciendo redes de colaboración con los productores locales, aumentar el consumo de pándano a través de su introducción en los platos ofrecidos mensualmente en los comedores escolares de las escuelas públicas de Majuro y promover la recuperación del patrimonio gastronómico ancestral mediante la divulgación del valor nutricional del pándano, así como la recolección, documentación y difusión de recetas tradicionales que lo integren. Para ejecutarlo, se elaboró en tres componentes: componente de disponibilidad de acceso, un componente de consumo y educación y un componente de inocuidad y cultura gastronómica. Para el primer componente de disponibilidad y acceso, el resultado es disponibilizar ese pándano y permitir su accesibilidad mediante productores localizados en áreas cercanas a Mayuro. Los productos serían un mapa y una caracterización de estos productores locales, una creación de redes colaborativas de abastecimiento y una creación de ferias escolares de alimentos y eventos comunitarios que permitan el fortalecimiento de esas redes colaborativas de abastecimiento y que se generen nuevos nexos, nuevos lazos con nuevos proveedores o con diferentes también, dar la posibilidad de abrir a espacio a otros productos tradicionales dentro de esas mismas ferias. El segundo componente es consumo y educación, donde el conocimiento es fortalecido sobre la importancia y beneficios para la salud de incorporar el pándano en la dieta. Y los productos serían un plan de educación alimentario y nutricional, unas capacitaciones, un informe sobre análisis nutricional de los platos ofrecidos con pándano y unas conferencias. Estas conferencias también podrían ser transmitidas por las redes sociales para que también permita, para que el alcance no sea solamente limitado al ámbito estudiantil, sino a la comunidad en general. Y el tercer componente sería inocuidad y cultura gastronómica, donde el resultado sería un menú diversificado e inocuo que contribuya a la nutrición de los niños en las escuelas y los productos serían capacitaciones en buenas prácticas de manufactura, un recetario que recopile las recetas ancestrales y las actuales como ingrediente principal el pándano, como ingrediente principal el pándano, una guía sobre aprobación e incorporación de proveedores para los comedores escolares, guías alimentarias y capacitaciones. Dentro del cronograma de actividades y presupuestos se tiene planificado realizarlo en 20 meses durante los años 2025 y 2026, a partir de la aprobación por parte del Ministerio Natural de Recursos Naturales y Comercio, y se tiene destinado un presupuesto de aproximadamente $1.000.000. Tenemos muchas viabilidades, como he mencionado, el Pándano, en este proyecto se tienen muchas viabilidades, viabilidades medioambientales, nutricionales, educativas, pero quiero centrarme en tres específicamente. La política e institucional, la viabilidad política e institucional, donde los planes de acción forestal y agrícola están enfocados en recuperar y fomentar el cultivo de alimentos tradicionales y lo vemos reflejado en el nuevo resurgimiento del Festival del Bob en 30 de septiembre del 2024 por parte del Ministerio de Recursos Naturales, donde se ofrecía una competencia y promovía de nuevo
el BOP dentro de la cultura marchalesa como algo importante para rescatar. La Política Nacional de Cambio Climático de la Salud, donde tienen enfocado la nutrición a través del consumo de alimentos tradicionales y locales, y el plan del sector de educación, donde indica que el menú que se ofrece a los estudiantes debe ser balanceado y debe cumplir con los requisitos o con los requerimientos al menos de nutrición para los estudiantes. También está la viabilidad organizacional y la jurídica. Dentro de la organizacional está el del Ministerio de Recursos Naturales, la Misión Técnica de Taiwán, el Ministerio de Salud y el Wellness Center. El Wellness Center es una entidad que ha permitido o ha impactado entre la sociedad marchalesa para mejorar la nutrición en toda su comunidad, no solamente en los estudiantes. Entonces es también importante incluirlo dentro de esta parte organizacional, ya que también está interesado en sponsorear o ayudar a que este proyecto sea viable desde la parte financiera. La jurídica está sostenido dentro de la Política de Seguridad Alimentaria del 2013, la Ley de Sistemas de Escuelas Públicas del 2013 y la Ley Pública de 1991. Es decir, que tiene leyes que se han hecho, sin embargo, no se han ejecutado correspondientemente. Dentro de esos proyectos que yo he mencionado, que hace, pues, este proyecto hermano, que tiene sinergias con este, está el de la misión taiwanesa, donde busca mejorar el balance nutricional a través de la producción agrícola. Tienen una granja donde producen una diversidad de alimentos y allí quieren que los estudiantes también aprendan a consumirlos. Actualmente solamente no se tienen involucrados los alimentos tradicionales como el plátano, el coco, entonces una oportunidad como para poder obviamente trabajar con ellos en este aspecto de nutrición, involucrando las costumbres tradicionales gastronómicas. Al mismo tiempo, el Canvas Mission está trabajando con la nutrición en las escuelas, lo que sería un bueno aprovechar ya que han allanado este campo y podría permitir una fácil realización o ejecución de esta propuesta dentro de las escuelas. Los aliados estratégicos, el ente, digamos, ejecutor sería el Ministerio de Recursos Naturales y Comercio, pero tiene unos aliados estratégicos como son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Servicios de Salud Humanos, el Wellness Center, al mismo tiempo UNICEF y FAO, que están dentro de estos ministerios apoyando este tipo de propuestas e iniciativas. Bueno, agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos a continuar. Entramos al punto. Bueno, agradecerte, Adriana, por tu, no puedo emitir comentario aún, por tu presentación y por ajustarte al tiempo. Ujú. Ay, a ver. Entramos entonces al punto 4, que son preguntas, observaciones, cualquier aporte que quieran hacer los miembros del tribunal. Para eso tenemos 20 minutos, por lo que abrimos este espacio. Y luego de la pregunta, la observación de cada quien, yo le consultaré si se dio por satisfecho en función de la respuesta de Adriana. No hay un protocolo para esto, así es que la que quiera, Carmen o Katia, la que quiera empezar, pues tiene toda la libertad. El único protocolo es que el coordinador se queda de último, ¿no? Pero eso es más bien es un protocolo de cortesía, ¿no? Bueno, pues a mí Adriana ya me ha escuchado. La pobre durante este tiempo debe tener como unos 200 audios de WhatsApp y no sé cuántas reuniones hemos tenido. Así que puedo ir de primera como para que luego pueda escuchar otras voces diferentes. Bueno, yo primero agradecerte, Adriana, por elegirme para acompañarte en este proceso. Decirte, creo que te he dicho muchas cosas, pero no te he dicho, este es el proyecto más bonito realmente que yo he acompañado. O sea, es bonito por un montón de elementos, pero
ha tenido también como un componente surrealista, ¿verdad? De Adriana y las Islas Marshall en el medio Ya, ya. del Pacífico y Carmen viajando, entonces yo como orbitando alrededor de Adriana y teniendo reuniones también desde varios lugares, entonces un poco surrealista. Y bueno, como lo hemos hablado en varias ocasiones y ahora también que hemos empezado a hablar más del tema del financiamiento, pues es un proyecto como que tiene todos los checks, ¿verdad? O sea, tiene el check de alimentos nativos, que es algo que desde todas las organizaciones, por lo menos con las que yo trabajo, se busca rescatar y promover, ¿verdad? Tanto a nivel de organizaciones internacionales como de sociedad civil, academia, etcétera. Em, Tiene el componente también de escuelas públicas, ¿verdad? De alimentación pública, que, bueno, a nivel de organismos internacionales existen grupos de trabajo cada vez más fuertes de alimentación escolar porque sabemos que es un entorno alimentario privilegiado para introducir alimentos, para fomentar hábitos, etcétera. Entonces, cada vez hay más proyectos y recursos que se destinan a proyectos relacionados con la alimentación escolar. Tiene también el componente de población con un porcentaje muy alto de poblaciones nativas, ¿verdad? Y luego tiene el punto, digamos que ahora para los proyectos que yo estoy desarrollando y que estoy metiendo ahí a las Islas Marshall, el componente de lo que llamamos en inglés, bueno, en Naciones Unidas SIDS, ¿verdad? Que son Small Islands Developing States, que son las islas que ya, como Adriana lo explicó, son muy vulnerables a cambio climático, a pérdida de biodiversidad, etcétera. Entonces, yo trabajo en Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entonces eso es un enfoque muy fuerte y además son estados muy frágiles, ¿verdad? Pequeños, muy aislados, que tienen este fenómeno de importación alimentaria muy fuerte, incluso un país como Japón, ¿verdad? Que es una potencia mundial, depende mucho de la importación alimentaria, entonces tienen como esta problemática y necesitan, digamos, necesitan o se les brinda o se les priorizan ciertos proyectos. Entonces es un proyecto muy fácil de vender en realidad, o sea, de vender entre comillas, ¿verdad? Tiene como todo lo que se necesita para hacer un proyecto atractivo y por eso decía que es realmente el proyecto pues más bonito, realmente todos han sido bonitos, pero este es como que lo tiene todo. Entonces, ha sido un placer realmente por la temática, pero también y terminar con esto la calidad profesional y la calidad humana de Adriana, ¿verdad? Yo digo que he acompañado ya 3 estudiantes en este proceso de trabajo final de graduación y yo digo que, o sea, mi experiencia es que al menos conmigo hay 2 momentos que son bien difíciles, ¿verdad? Y el primer momento es cuando el estudiante, que por lo general son estudiantes muy buenas, las que yo acepto ser la tutora, como lo es Adriana, llegan con esas 200 páginas, con ese montón de información que además en el caso de Adriana tuvo que realmente ir a buscarla debajo de las piedras, porque estamos hablando de un contexto muy complicado, porque hay muy poca información, ¿verdad? Es un país muy pequeño, donde se han hecho muy pocos estudios. Ella todo lo que había por leer de la sana en las Islas Marshall lo leyó y lo resumió y lo trajo. Y a uno como tutor le toca decir, como todo esto está muy bien, te felicito, es muy buena información de background, ¿verdad? Pero Pero, lamentablemente, y ahí es el momento, ¿verdad? Y complicado, porque sabemos que hubo mucho trabajo detrás de esto, no tenemos la información que necesitamos. Pero, profe, es que eso no existe, pues va a haber que generarla. Y ahí están todas las encuestas, entrevistas, diálogos muy estructurados, observaciones que tuvo que hacer Adriana a lo largo de todos estos meses, ¿verdad? Para poder tener los insumos que ella necesitaba para construir su proyecto. Hay disponibilidad, hay interés, le gustan a los niños esos productos, tienen las personas en la huerta de su casa pandan, o sea, todo eso Adriana lo tuvo que ir a buscar porque no existía esa información. Entonces ahí Adriana realmente me quito el sombrero porque lo hiciste, ¿verdad? O sea, no a todo el mundo le toca hacer eso. A veces pues siempre toca hacer algunas encuestas y todo, pero vos te tocó ir a generar información primaria y me pusiste la ficha de una filmina, pero creo que no dijiste que realmente Adriana se ha convertido a lo largo de estos años en la embajadora del pándano en las Islas Marshall y el afiche era de un Mm, festival que hicieron a raíz de que Adriana ha despertado tal interés por el sí, pándano, ¿verdad? Que mira. claro, no lo dijo, ¿verdad? Eso pasa mucho con Adriana, que es como tan humilde, ¿verdad? Que ella no valorizaba todo lo que había hecho en su trabajo y yo tenía como que empujarla, pero dígalo, póngalo, ¿verdad? De todos esos trabajos sumamente valiosos. Entonces Adriana es la embajadora del pándano en las Islas Marshall y ahora ella seguro después les va a contar más de todo lo que está previsto.
Bueno, además de esto, ya no voy a adentrarme en temas muy personales, pero todo esto siendo mamá de 3 hijas, ¿verdad? Y teniendo también un esposo y un trabajo y una maestría, entonces me quito el sombrero, Adriana, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Mil y mil gracias. Gracias, Carmen, por tus palabras salidas del corazón, ¿no? Se siente. Y es consecuente con la calidad del trabajo, sin duda. Profe Katia. Sí, no voy a hablar mucho porque Leo habla todo el resto, entonces No, no ya hace no. falta. No, cuando está Carmen, eso no es posible, ¿eh? Carmen nos deja O sin sea, tiempo. somos tres No, ya nos queda aquí. 1 minuto a cada uno, nada más. Bueno, Adriana, obviamente Es empezar mejor cómo. por felicitarte, sí, por resumir, decir, igual que como Carmen dijo. Y ya. No, de verdad que quiero felicitarte, obviamente el trabajo es muy bueno, pero sobre todo me gusta la propuesta en el sentido de que abordas varias aristas, ¿verdad? No te quedas solo con la parte educativa como podría ser en otras ocasiones, ¿verdad? Sino que consideras otros elementos y eso a mí me parece muy valioso. Tal vez lo único que quisiera eh, que me cuentes, porque cuando releí el documento otra vez, me quedó ahí como dando vuelta y ahora con esto que Carmen dice que ya vas a seguir siendo la embajadora de esto, eh, me resuena más todavía. Y es que en la parte de la problemática, y bueno, en varias ocasiones lo nombras, pero específicamente en la problemática, de hecho, hace referencia a que dentro de la normativa de educación ya se establece cómo debería ser el plato para los estudiantes. Y de hecho, que ahí se dice, vos pusiste que estos deberían ofrecer al menos una comida local, una fruta, una verdura diaria y evitar fritura. O sea, ya está dicho, digamos, ¿verdad? ¿Cómo debería ser? Y vos decís ahí que el problema es que no se cumple, ¿verdad? Que esa normativa no se cumple. Sí. Entonces, siendo que esto está así, que ya está normado, que está dicho y todo lo que nos cuentas, incluso del ministerio que procura, digamos, que el rescate de estos cultivos, em, ¿cómo hacer para que no pase lo mismo, ¿verdad? Por esto, porque se puede dar la educación y se puede intentar incluir, pero Ujú. ¿cómo hacer para que no pase lo mismo? Porque supongo que sucede lo mismo que sucede en otros muchos lugares, que con las escuelas eso es un punto difícil, ¿verdad? Hacer que esa normativa se cumpla. Acá pasa también, ¿verdad? Hasta que está todo normado y a veces no pasa. Entonces, ¿qué has pensado vos al respecto? Mira, eso está, me encanta esa pregunta porque en la experiencia que tuve de campo, cuando me fui a investigar precisamente cómo estaba haciendo la misión taiwanesa con su granja para educar a los chicos en ese consumo de alimentos vegetales, me decía, y ahí lo expreso también dentro del trabajo, que me afirmaba que el problema no era tanto que estuviesen ellos no consumiendo, sino la cadena que había detrás de eso. Y comenzamos a darnos cuenta precisamente que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con el Wellness Center, con proveedores de alimentación, muchos de ellos me manifestaban, es que yo no sé elaborar la nutrición de un plato. Si usted me dice cómo hacerlo, yo se lo hago. Y estoy hablando de familias de los mismos estudiantes. Entonces tiene un gancho que creo que no se ha contemplado, que es ir desde el núcleo de la sociedad marchalesa, que es la familia. De hecho, ellos antes de consumir, ir a comprar, en caso de que no tengan nada de dinero, por decirlo de alguna manera, así en llano, ellos van donde la tía, donde el abuelo, donde la mamá, que les den básicamente esos alimentos tradicionales, que se los preparen y lo consuman como un estilo de subsistencia. Entonces, ahí está, como que involucrar a esa comunidad estudiantil, como mencionaba, no era solamente ir al proveedor o al gobierno, sino a las familias, al núcleo,
dónde comienzan ellos y involucrar también a la gente mayor. Por eso en las encuestas también tuve a mayores de 60 años. Quería saber por qué había esa disrupción. Ellos mismos me dieron la respuesta. Ellos mismos me decían, usted quiere llegar a que otra vez volvamos a consumir y que nos vayamos, comencemos entonces a educarnos en esto, comencemos a transmitir este conocimiento. Entonces ahí fue cuando yo vi que la educación era fundamental dentro de esta sociedad porque había esa disrupción, esa ruptura entre los jóvenes y adultos y entre los niños. Y yo dije, claro, los niños no van a comenzar. ¿Cómo movilizarlo? Obviamente, si a los adultos que perdieron ese conocimiento se les indica y se les capacita nuevamente y son los que preparan los alimentos, entonces, claro, ya ver el gancho, tengo el conocimiento, voy a prepararlo y mi hijo lo va a consumir en la escuela porque yo soy ya la mamá de este niño que vive en la escuela, pues tengo posibilidades de educarlo en ese nivel. O sea que hay como una interacción mutua en las dos Ujú, direcciones. ujú, Por eso ujú, para mí era importante el componente de educación, ese ujú, programa, porque acá particularmente la mayor cantidad de proveedores de alimentación son las mismas familias de los estudiantes. ujú. Entiendo, ya, ujú, tiene sentido. Ujú. Y nada más es que uno quisiera seguirte preguntando cosas No. de la isla, por Ya, ya. sí, 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 no. de la isla, por tan distinto que es tal vez de otros ambientes, ¿verdad? Sí, muy, Em, muy diferente. sí, em, es que también en algún momento hablabas de fortalecer los menús, ¿verdad? No, no solo con este producto, sino con este alimento, sino, ¿verdad? De manera integral. Y Ujú. cómo sería eso si nos decías que es muy difícil la agricultura ahí? Digamos, ¿cómo tienen, por ejemplo, hortalizas y... eh, Sí, actualmente con la Taiwan Mission ha generado una granja donde ellos mismos hacen su abono a través del coco. Ellos tratan de ser sustentables con los recursos que tienen dentro de la isla. Es una experiencia muy bonita porque es prácticamente sería un apoyo, es un proyecto hermano. Hablaba de esa ajá, sinergia por eso, porque me parece que no solamente con los alimentos tradicionales, sino que también con cualquier otro tipo de alimento o fuente de proteína, pues no solamente con, por ejemplo, para valorizar un pescado de arrecife que ha sido tradicional de acá y que puede estar en riesgo de desaparecer, como también entrar a impactar a las comunidades diferentes, digámoslo, si lo hacemos a nivel de pesca, esas comunidades. Creo que lo que falta es comenzar a hacer como una réplica de un modelo. A mí me llamó mucho la atención comenzar a ver eso en en la misión de Taiwán con con esa educación de la granja. Comenzar a decirle al niño, vea, es que los alimentos no son el anaquel del supermercado donde ustedes ven el 80 o 90% de veces allá. No, 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 no. Vea, aquí viene, esta es la tierra. No tenemos, obviamente, el suelo como para elaborarlo, pero podemos generar espacios pequeños y ahí fue cuando una de esas ideas, cuando estuve trabajando en ION, en la Organización de Migraciones de Naciones Unidas, donde hablaban mucho de sistemas urbanos de alimentación. ujú, Entonces ahí, como decía, no, pues esto si uno se pone a unir todos los pedacitos que están trabajando en Marshall Island, tantos proyectos y tanta cosita, sería maravilloso. De hecho, actualmente en el Ministerio de Salud se está buscando un ente que pueda comenzar a coordinar toda esta cantidad de proyectos y esfuerzos que se están haciendo, el del Wellness Center, el de la Taiwan Mission, el del Ministerio de Salud, el de la Cámara de Comercio, etcétera, de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales para trabajar coordinadamente hacia un mismo propósito y no perder los esfuerzos. Pues eso, eso ayudaría a que no solamente fuera el pándano, sino que también otros productos que se produzcan, aunque sea en menor escala, pues también hagan parte de su dieta y ese conocimiento de que existen, obviamente, otros ujú, alimentos ujú, diferentes a los importados procesados. Sí, sí. ujú, ujú. Bueno, no, nada más volver a felicitarte. Nunca conversamos de cómo fue que terminaste aterrizando ahí, en ese Sí, lugar, ¿verdad? sí. Pero Básicamente, se la hago bien cortita, básicamente por cuestiones de trabajo. Y de no fue yo, trabajo. no fui yo, fue mi esposo. Entonces vine por él.
Cuando Bueno, por él, pues bueno, aquí se dio la oportunidad. bueno, pues doble mérito entonces, que en un ambiente tan distinto, ¿verdad? Al que tal vez podrías tener en tu país y hacer frente a esto y definitivamente el que es profesional lo es en todo lado, ¿verdad? Entonces, Muchísimas felicidades. gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe Katia, por tus preguntas y Adriana por tus respuestas. Yo, a ver, lo único que tengo son felicitaciones, Adriana, para el trabajo que has hecho. Yo, cuando vi el primer documento, digamos que tuve muchas sensaciones muy positivas. Vi toda esta profundidad que cita Carmen, ¿verdad? Pero vi lo que ya viste, ¿no? Las observaciones que te hicimos. Y ahora viendo este segundo documento que me lo revisé con toda la calma del mundo, por eso lo hice por la noche, ¿no? Para no tener interrupciones. Mira, yo leía, pero esto lo metió, wow, aquí está. Qué fluido, qué coherente, qué agradable leerlo, ¿verdad? Qué completo, qué multidimensional, transdisciplinario, yo qué sé. O sea, yo realmente me quedé muy complacido. Además, yo vi el potencial de transformación, de impacto potencial que podría tener eso en las Islas Marshall, ¿no? Y ahora con lo que se ha dicho de la embajadora del Pándano, ya un festival y eso, no sé cómo vender esto, ¿verdad? Porque es fabuloso. Y tiene ese carácter de ensoñación que también, o no sé la palabra que usó Carmen, pero también yo se lo siento, ¿no? No es un misterio, ¿no? Porque es una realidad, pero hay eso, ¿no? Una distancia que lo separa a uno, no solo física, sino en muchos aspectos, ¿verdad? Eh, y, y eso que la presentación que acabas de hacer no refleja toda esa riqueza que contiene el documento escrito, ¿verdad? Que supera por mucho lo que presentaste hoy. Yo quisiera también agradecer a Carmen, siempre una excelente asesora. Esperamos que eso pueda continuar, Carmen, porque perderte realmente es una pérdida muy lamentable. Ya sabemos tu calidad, tu compromiso, tu responsabilidad, ya sabemos lo que te quieren los estudiantes, entonces ha sido un factor muy doloroso, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos siempre con las puertas abiertas y tal vez si nos puedas dar la oportunidad, ahí estarás también como una asesora probable para otros trabajos de graduación. Yo quiero también muy especialmente felicitar a la profesora Katia Solano. Con Katia Solano venimos revisando trabajos finales de graduación de hace año y medio o algo así. Y la verdad que las observaciones que ella hace son de altísima calidad. Yo ayer revisando los aportes de las sugerencias de la profesora Katia, igualmente me quedaba impresionado, ¿verdad? Cómo mira cosas. Ella mira unas cosas y yo miro otras, pero finalmente los terminamos complementando, ¿verdad? Entonces, digamos que es una fase de agradecimientos. Además, ver cómo incorporarse todas esas mejoras y más, porque fuiste más allá, ¿verdad? Yo, incluso leyendo el documento, vi que habías reformado cosas que no se te, que no fueron sugerencias nuestras, ¿verdad? Encontraron puntos de mejora y ahí se nota, digamos, ese espíritu, ¿verdad? De trabajo, de hacer las cosas bien. Incluso hay un cierto grado de perfeccionismo ahí que es muy correcto, ¿verdad? Pero yo voy a ser completamente sincera, doctor. Discúlpeme que la interrumpe, pero No lo hiciste vos. Lo hiciste vos. las observaciones que me hizo usted y la profesora Katia en su momento fueron muy, muy brutales. Ahí me fue como un despertar, como le dije yo a la profesora Hay dos momentos Katia. difíciles. Ahora estás estudiando lo segundo. No la escuché bien, profe. Que yo dije cuando hay No dos, se te escucha, Carmen. ¿no se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, que Sí. dije en mi intervención, hay dos momentos muy difíciles de mi experiencia en las durante el proceso y describí el primer momento, que es cuando llega el estudiante con las 200 páginas llenas de información. Y ahora Adriana está describiendo el segundo. Es cuando llega esa retroalimentación. Sí, Esas 200, exactamente, cuando tratas de darle un norte y había como
una sensación de que todo esto había sido en vano, pero finalmente cuando sientas cabeza y todo está frío, te das cuenta de la importancia de eso y eso se lo agradezco mucho a la profesora Katia y al doctor Leonardo porque me dieron esa guía también. Esos aportes, esas observaciones me hicieron poder trabajarlo y como usted dice, no fue perfección, doctor, fue una cuestión de colocar una realidad que necesita de alguna forma ser impactada. Entonces, como que sí, vamos, sí, tenemos la oportunidad de hacer algo y podemos hacerlo bien, ¿por qué no hacerlo? Entonces ahí fue cuando agradezco mucho, la verdad, su colaboración. Bueno, para seguir. Eh, un par de cositas, ¿no? Muy básicas y creo que ya se cubrieron, ¿no? Es que viendo ese contexto alimentario, pensando que esos niveles, esos porcentajes de importación han configurado unas dietas que podrían ya casi considerarse, no lo sé, como estructurales dentro de los hábitos de consumo de la población local, ¿verdad? Quizás más de las personas de edad intermedia, no lo sé. Entonces, yo pienso, bueno, ¿qué garantía tendríamos de que realmente el box sea readaptado a la cultura local, ¿verdad? Estamos pensando que quizás en las poblaciones infantiles haya una más recepción, ¿verdad? Pero tu población objetivo va más allá de eso, ¿verdad? Porque, a ver, el tema agroalimentario es casi que una formación desde pequeño, ¿verdad? Se puede ir adaptando, modificando, pero ya quien tiene malos hábitos, estructuralmente cuesta mucho modificarlo, ¿verdad? Y si además esto se ha incorporado en la sociedad como no muy bien visto, ¿verdad? Como subvalorado, ¿verdad? Eh, digo, cómo a través de acciones como estas podríamos lograr cambios profundos de actitud, ¿verdad? A mí me parece bien esto de probar los alimentos porque las vivencias experienciales se saltan varias etapas culturales, por así decirlo, y pueden provocar una transformación en los hábitos alimentarios, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, en general, digamos, esa es una de las preguntas que yo tenía. No son preguntas, son comentarios, ¿no? Y luego... También considerando estas características de la planta, esta situación alimentaria y de inseguridad alimentaria en las Islas Marshall, ¿cómo ha sido que a nadie antes, y bueno, y lo que ha sido el páramo cultural y tradicionalmente en las islas, ¿verdad? ¿Cómo es Ujú. que a nadie se le ocurrió antes pensar en una estrategia como estas? ¿O ya encontraste alguna iniciativa en esta misma dirección que lograra promoverlo y se encontró quizás con ciertas limitaciones, ¿no? Porque uno diría, bueno, lo que está planteando Adriana tiene mucho sentido. Cualquiera lo pudo haber visto y cualquiera lo pudo haber propuesto, ¿verdad? ¿Qué hay por ahí en esos antecedentes? Ese es el par de comentarios que yo tengo, Adriana. Ujú. Sí, profesor. Bueno, el primer comentario con respecto a qué garantías tenemos de que esto se pueda llevar a cabo. Yo creo mucho en la educación. Creo que y comenzando desde la familia y las entidades educativas. Por eso mi proyecto se basó en escuelas y en niños que van que están en los primeros 7.000 días de vida. Es decir, donde el desarrollo cognitivo y el establecimiento de hábitos alimentarios es más fuerte. A veces, como les comenté yo, el almuerzo es una comida al día, o sea, el almuerzo, ellos reciben un almuerzo diario, no reciben ni desayuno ni reciben cena. Entonces, el hecho de que muchas de los profesores, como usted comentaba, hay muchas cosas que no pude expresar en el trabajo, pero comentan los profesores que puede ser inclusive la única comida que realmente completa tengan dentro del día. ¿Por qué no? Obviamente hacerla bien, por lo menos que aporte y que tenga realmente un impacto en la salud de ellos. Además de eso, ya vemos las consecuencias que tienen a nivel de salud. O sea, es como que esa disrupción ya tiene sus consecuencias en los adultos que están viviendo actualmente en cuanto a obesidad y diabetes. Pero cuando preguntas qué era lo que consumían desde niños, comienzas a darte cuenta que esas recetas tradicionales, esos consumos y todo eso no fueron transmitidos. Había una falta de educación y yo creo que el componente de educación para mí es fundamental ahí para poder cambiar esa mentalidad. Muchas veces decimos que
No juegan un papel importante, digamos, las escuelas, que son más las familias, pero muchas veces he visto que al contrario, los niños llegan con nuevos hábitos a las familias y cambian muchas veces las actitudes de ellos. Y más si tenemos disponibilidad en cada casa, en cada lar, eh, un árbol de pándano. 10 gajos de eso contribuyen a toda la necesidad alimentaria que tienen en cuanto a vitamina A y para los chicos, para cubrirla. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso que existe ya en la naturaleza? Y la segunda pregunta con respecto a lo de por qué no se le había ocurrido a nadie. Creo que actualmente la educación dentro de las Islas Marshall solamente tuvo su esplendor, por decirlo como si fuera una época, en el 2013, donde la presidenta Hilda Heine era la doctora en educación. En ese momento hubo un despertar y Marshall generó varias políticas y leyes, pero después de ella no continuaron, obviamente, los otros presidentes no alimentando las políticas, sino siguiendo, obviamente, otros caminos con otras políticas diferentes. Es como cuando cambia el gobierno de turno, eso también hace parte de eso. Ah, se cayó este programa, cerraron esto, lo vemos ahora con Trump. Exactamente, USAID ahora está siendo impactado, mucha gente está sufriendo las consecuencias de las políticas de este señor. Entonces, en la actualidad, la presidenta es la doctora Hilda Heine de nuevo. Entonces, hay una oportunidad nuevamente de que la educación juegue un papel importante en esta sociedad y dentro de eso, por eso se están formando entes en el Ministerio de Salud, donde afortunadamente fui contratada como una asesora desde la parte de seguridad alimentaria y nutricional para este ente del Ministerio de Salud, porque están enfocados, todos quieren trabajar ahora en este tema. Entonces, bueno, bienvenido. Dije, bueno, es una buena oportunidad para seguir adelante con esto. Excelente, Adriana.